Bienvenidos a Travesías Empresariales. En este video veremos la historia de Orazio Pagani, cómo llega a fundar Pagani Automobili, un breve análisis de la empresa y algunos datos curiosos como la demanda de Lamborghini. Se pueden guiar por los capítulos del video. Empecemos. Orazio Pagani nació el 10 de noviembre de 1955 en Casilda, Santa Fe, Argentina. Creció en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Luca, era panadero y su madre, María, era artista. Desde una edad temprana, mostró un interés notable por los automóviles, creando modelos a escala y trabajando en proyectos de ingeniería. A los 14 años, construyó minibikes junto a un amigo, y a los 17 años, antes de terminar la escuela secundaria, compró un Renault Dauphine viejo y lo desarmó para crear un buggy único. En 1974, ingresó a la Universidad Nacional de La Plata para estudiar diseño industrial, pero debido a los sucesos políticos en el país, se anuló el curso. Al año siguiente, entró a la Universidad Nacional de Rosario a estudiar ingeniería mecánica. Frustrado por su alto conocimiento y facilidad de aprendizaje, decidió abandonar sus estudios y, en 1977, Orazio abrió su propio taller, donde comenzó a fabricar caravanas y vehículos de competición. A sus 22 años de edad, creó su primer gran proyecto, un auto de carreras de Fórmula 2 Renault, que le otorgó reconocimiento en el ámbito automotriz. Sin embargo, Argentina no le brindaba las oportunidades de desarrollo que él necesitaba, por lo que su ambición lo llevó a Europa, y en 1982 se trasladó a Italia, donde no consiguió el puesto en Ferrari, debido a que Pininfarina se encargaba del diseño, pero sí lo consiguió en Lamborghini, aunque tiempo después. Por cierto, si quieren ver la historia y análisis empresarial de Lamborghini, les dejo nuestro video en la tarjetita de arriba. Continuemos con Pagani. Primero fue obrero metalúrgico y, en 1987, al convertirse en el ingeniero en jefe de Lamborghini, le sugirió a Ferruccio Lamborghini que debían adquirir un autoclave para la fabricación de piezas de fibra de carbono para el Lamborghini Countach. Ferruccio no aprobó el proyecto y esto causó que Pagani pida un préstamo al banco para fundar Pagani Composite Research, investigación de materiales compuestos, en 1988. Esta nueva empresa colaboró con Lamborghini en numerosos proyectos, como el diseño del Countach Evoluzione, el cual fue el primer automóvil del mundo hecho completamente de materiales compuestos, el concepto P140 y el Lamborghini Diablo. Su experiencia en Lamborghini le permitió adquirir un profundo conocimiento sobre el uso de fibra de carbono en la industria automotriz. A pesar de su éxito, Pagani enfrentó restricciones dentro de Lamborghini, especialmente en lo que respecta a la producción de piezas de fibra de carbono. Esto lo llevó a tomar la decisión de independizarse y crear su propia empresa. En 1991, después de abandonar Lamborghini, Orazio fundó Modena Design a sus 36 años de edad, una empresa de consultoría especializada en el desarrollo de materiales compuestos para la industria automotriz. Esto le permitió financiar su sueño de crear su propio automóvil. En 1992, a sus 37 años, Orazio fundó Pagani Automobili S.p.A. en Módena, Italia. Su primer modelo, el Zonda C12, fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1999, después de 7 años de desarrollo. Este modelo, que inicialmente se llamaba Fangio F1, en honor al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y rendimiento. El Zonda estaba equipado con un motor V12 de Mercedes-Benz y se caracterizaba por su diseño aerodinámico inspirado en los aviones de combate y los autos de carreras de la era de los años 90. A lo largo de los años, el Zonda fue mejorado y se lanzaron varias versiones, incluyendo el Zonda F y el Zonda R, cada uno con un enfoque en la velocidad y la exclusividad. La producción del Zonda culminó con el Zonda HP Barchetta, de la cual solo se produjeron 3 unidades. Una de estas se quedó en la colección personal de Orazio Pagani. Este modelo se convirtió en un ícono de la marca,
con múltiples variantes y ediciones limitadas. La producción del Sonda se extendió durante casi 20 años, con un total de 140 unidades fabricadas. Y su éxito impulsó la reputación de Pagani en el mundo de los superdeportivos. En 2011, Pagani presentó su segundo modelo, el Huayra, que fue nombrado en honor a Huayra Tata, el dios del viento en la cultura inca. Este modelo continuó la tradición de la marca de ofrecer automóviles de alto rendimiento con un motor V12 biturbo y un diseño aún más avanzado. El Huayra fue muy bien recibido y consolidó la reputación de Pagani en el mundo de los superdeportivos. En años recientes, Pagani ha seguido innovando con el lanzamiento de modelos como el Huayra BC y, más recientemente, el Utopia, presentado en 2022. El Utopia, que utiliza un motor V12 mejorado, está limitado a solo 99 unidades, reflejando la exclusividad y el nivel de personalización que caracteriza a la marca. Logo. El logotipo de Pagani es un símbolo distintivo que representa la elegancia, el rendimiento y la exclusividad de la marca. La forma principal del logotipo es un óvalo, que evoca ideas de movimiento, velocidad y dinamismo. Dentro del óvalo hay una letra P estilizada que se refleja en la parte superior. Esta P representa el nombre de la empresa y se asemeja a un ala, lo que sugiere ligereza y elevación. Las dos P juntas, la normal y la reflejada, crean una forma simbólica que recuerda a un reloj de arena o un ojo, lo que puede interpretarse como una representación del pasado, presente y futuro de Pagani, o como una mirada atenta al detalle y la precisión que caracterizan a la marca. El color negro representa la elegancia, la sofisticación y el misterio. El oro representa el lujo, la exclusividad y la calidad. En ocasiones, el logotipo también puede usarse en blanco y negro, o con otros colores como el rojo o el azul. El logo de Pagani transmite la esencia de la marca como fabricante de superdeportivos de alta gama, que combinan tecnología de vanguardia con un diseño atemporal. Competencia de Pagani. Pagani Automobili enfrenta competencia en el sector de los superdeportivos de lujo, donde varias marcas se destacan. Algunas de las principales empresas competidoras son Bugatti. Conocida por sus vehículos extremadamente potentes y exclusivos, Bugatti representa un alto nivel de lujo y rendimiento. Ferrari. Reconocida mundialmente por sus automóviles de alto rendimiento y su rica historia en la Fórmula 1, Ferrari es un competidor directo en el mercado de los superdeportivos. Koenigsegg. Un fabricante sueco conocido por sus autos con tecnología de vanguardia y récords de velocidad. Lamborghini. Conocida por su diseño audaz y motores potentes, Lamborghini es otra marca icónica que compite en el mismo segmento de mercado. McLaren. Esta marca británica se especializa en superdeportivos y ha ganado reconocimiento por su enfoque en la tecnología y el rendimiento. Hennessy. Una empresa estadounidense que fabrica autos de alto rendimiento y ofrece paquetes de actualización para otros modelos. Spyker. Un fabricante holandés que produce autos deportivos de edición limitada con un diseño distintivo. Aston Martin. Aunque más asociada con coches de lujo, Aston Martin también produce modelos de alto rendimiento que compiten en el mismo mercado. Crisis. A lo largo de su historia, Pagani ha enfrentado diversos desafíos y obstáculos. Sin embargo, la empresa demostró una notable capacidad para superar estas dificultades y seguir adelante. A continuación, se analizan algunos de los momentos difíciles que ha enfrentado Pagani y las estrategias que le han permitido salir adelante. Crisis financiera de 1999. Tras el lanzamiento del Sonda C12 en 1999, Pagani se enfrentó a dificultades financieras debido a los altos costos de producción, la limitada demanda y la competencia en el mercado de superdeportivos. Solución. Horacio Pagani tomó medidas drásticas para reducir costos, reestructurar la deuda y buscar nuevos inversores. También se enfocó en fortalecer la marca Pagani y en resaltar el valor único de sus autos. Incendio en la fábrica.
Un incendio devastador destruyó parte de la fábrica de Pagani en Módena, Italia, en 2011. Este evento provocó daños materiales significativos y retrasos en la producción. Solución. Con la ayuda de sus empleados, proveedores y socios, Pagani reconstruyó rápidamente la fábrica y reanudó la producción. La empresa aprovechó la oportunidad para mejorar sus instalaciones y procesos de producción. Lecciones de Pagani tras superar las crisis. Liderazgo fuerte y visionario. Orazio Pagani ha sido fundamental para guiar a la empresa a través de momentos difíciles con su visión clara y su toma de decisiones estratégica. Compromiso con la calidad y la exclusividad. Pagani nunca ha comprometido su enfoque en la creación de autos de la más alta calidad y exclusividad, lo que le ha permitido mantener una base de clientes leales. Flexibilidad y adaptabilidad. La empresa ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y las circunstancias imprevistas, implementando nuevas estrategias y procesos cuando es necesario. Enfoque en el cliente. Pagani ha mantenido un fuerte compromiso con la satisfacción del cliente, ofreciendo una experiencia de compra y propiedad personalizada y exclusiva. En conclusión, la historia de Pagani es un ejemplo inspirador de cómo una empresa puede superar las dificultades y alcanzar el éxito a través de la determinación, la innovación y la pasión. La capacidad de la empresa para enfrentar las crisis y salir fortalecida ha sido fundamental para su crecimiento y posicionamiento en la industria automotriz global. ¿Qué aporta Pagani al mundo? Pagani aporta al mundo automotriz una combinación única de arte, ingeniería y exclusividad. A continuación, los principales aspectos que destacan la contribución de Pagani: innovación en diseño y tecnología. Materiales avanzados. Pagani es pionera en el uso de fibra de carbono en la construcción de automóviles, lo que no solo reduce el peso de los vehículos, sino que también mejora su rendimiento y eficiencia. Esta innovación ha establecido nuevos estándares en la industria automotriz, inspirando a otros fabricantes a adoptar tecnologías similares. Diseño estético. Los vehículos de Pagani, como el Sonda y el Huayra, son reconocidos por su diseño artístico y aerodinámico. Cada modelo es considerado una obra de arte, combinando belleza y funcionalidad, lo que ha elevado la percepción de los superdeportivos a un nivel más alto. Contribución cultural y filosófica, fusión de arte y ciencia. Orazio Pagani ha promovido la idea de que el diseño automotriz puede ser una forma de arte. Su enfoque combina la ingeniería precisa con la estética visual, lo que ha influido en la forma en que se perciben los automóviles de lujo y su diseño en todo el mundo. Inspiración global. La historia de Pagani, desde sus humildes comienzos en Argentina hasta convertirse en un referente en la industria automotriz italiana, inspira a muchos emprendedores y soñadores. Su trayectoria demuestra que la pasión y la dedicación pueden llevar al éxito en campos altamente competitivos. ¿Cómo Pagani alcanzó el éxito? Pagani ha logrado un éxito rotundo en la industria automotriz gracias a una combinación de factores. Experiencia del cliente y comunidad. Pagani no solo vende automóviles, sino que ofrece una experiencia completa a sus clientes. La marca fomenta un sentido de comunidad entre los propietarios, organizando eventos y actividades que fortalecen los lazos entre ellos. Esto crea un vínculo emocional con la marca que va más allá de la simple posesión de un automóvil. Liderazgo y visión de Orazio Pagani. El fundador, Orazio Pagani, ha sido clave para el éxito de la empresa. Su pasión por los automóviles, su experiencia en Lamborghini y su determinación para crear su propia marca lo han llevado a innovar constantemente y establecer altos estándares en la industria. Reconocimiento internacional. Pagani ha logrado un reconocimiento mundial por la calidad y el rendimiento de sus automóviles. La marca ha sido elogiada por la prensa especializada y ha ganado numerosos premios y reconocimientos en el mundo del automovilismo.
Esto ha contribuido a elevar su prestigio y a atraer a una clientela internacional. Sucursales: Pagani Automobili, con sede en San Cesario sul Panaro, Italia. No tiene múltiples sucursales en el sentido convencional de la palabra. La empresa opera principalmente desde su única fábrica en Italia, donde se diseñan y producen sus exclusivos superdeportivos. Aunque pueden tener presencia en eventos internacionales y relaciones con distribuidores, no se reportan sucursales adicionales de la empresa en otras partes del mundo. Por lo tanto, se puede decir que Pagani Automobili tiene una única sede central desde la cual gestiona toda su producción y operaciones. Empleados: Pagani Automobili cuenta actualmente con 162 empleados en su sede ubicada en San Cesario sul Panaro, Italia. Esta plantilla relativamente pequeña es un reflejo de la filosofía de la empresa, que se centra en la producción artesanal y la atención al detalle en la fabricación de sus exclusivos superdeportivos. Cada Pagani se fabrica a mano con los más altos estándares de calidad, lo que requiere un equipo altamente especializado y dedicado. Salarios de empleados. El salario promedio anual de los empleados de Pagani se estima en aproximadamente $98.645 al año. La mayoría de los salarios oscilan entre $86.678 y $111.696 por año. Por supuesto, los salarios individuales varían según el título del trabajo, el departamento, la ubicación y la educación del empleado. Además del salario base, los empleados de Pagani también pueden recibir una serie de beneficios adicionales, como seguro médico, plan de jubilación, vacaciones pagadas, etc. Podemos afirmar que la empresa ofrece una remuneración competitiva y beneficios adicionales a sus empleados. Datos curiosos. Influencia de Juan Manuel Fangio. Además de su entorno familiar, la figura del legendario piloto argentino, Juan Manuel Fangio, fue una fuente de inspiración crucial para Pagani. Fangio, considerado uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, encarnaba la excelencia y la pasión por las carreras, lo que motivó a Pagani a perseguir su sueño de crear coches de alto rendimiento. La admiración que sentía por Fangio lo llevó a involucrarse en el desarrollo de vehículos de carreras, lo que marcó el inicio de su carrera en la industria automotriz. Demanda de Lamborghini. En 1993, Lamborghini demandó a Horacio Pagani por presunta violación de derechos de autor y propiedad intelectual, alegando que el diseño del Sonda C12 era demasiado similar al del Lamborghini Diablo. La demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, con Pagani acordando realizar algunos cambios en el diseño del Sonda. Regreso a Casilda. A pesar de su éxito en Italia, Horacio Pagani regresa todos los años a su pueblo natal en Santa Fe, donde se reúne con amigos y comparte su historia con quienes lo conocen desde su juventud. Éxito. Los Paganis se han vendido por millones de dólares desde el principio, y algunos modelos especialmente codiciados han alcanzado precios de subasta de 10-20 millones. Valor neto. Actual. Según estimaciones recientes, el patrimonio neto de Horacio Pagani oscila entre 100 millones y 140 millones. La inspiración de Pagani va más allá del mundo automotriz. Está fuertemente influenciado por el genio polifacético de Leonardo da Vinci, combinando el arte, la ciencia, la tecnología y el diseño en sus creaciones. Pagani basa su forma de trabajar en los métodos establecidos por Da Vinci, uniendo el arte y la ciencia con una filosofía hecha a mano. En 2021, Horacio vendió el 30% de su empresa a un fondo soberano de Arabia Saudita, el Saudi Wealth Fund. Esto implica que tras casi 30 años de éxito con Pagani, Horacio ha acumulado un capital significativo y valoración de su empresa. Conclusión. Pagani Automobili S.p.A., fundada en 1992 por el ingeniero argentino Horacio Pagani, es un testimonio viviente de la pasión, la dedicación y la visión de su creador. Desde su infancia en Argentina, Pagani soñaba con crear automóviles excepcionales y a lo largo de más de 30 años
ha transformado ese sueño en una realidad tangible, elevando su empresa a un estatus icónico en la industria automotriz. La filosofía de Horacio Pagani se basa en la búsqueda constante de la perfección, la fusión del arte y la ingeniería, y la innovación sin compromisos. Cada vehículo que lleva el nombre de Pagani es una obra de arte, donde la atención al detalle y la calidad de los materiales son tan importantes como el rendimiento. Esta obsesión por la excelencia se refleja en modelos icónicos como el Sonda y el Huayra, que han dejado una huella imborrable en el mundo de los superdeportivos. El legado de Pagani también está inspirado por su admiración por figuras históricas como Leonardo da Vinci y su amistad con el legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, cuyo nombre estuvo estrechamente ligado a los primeros modelos de la marca. Hoy en día, Pagani Automobili continúa siendo un referente en la fabricación de hiperautos, ofreciendo vehículos exclusivos a una clientela selecta que valora tanto el lujo como el alto rendimiento. La empresa, que sigue siendo un negocio familiar, encarna la pasión, la innovación y la dedicación de su fundador, consolidándose como un símbolo de lujo y exclusividad en la industria automotriz. Y para dar por finalizado este video, déjenme en los comentarios de qué otra empresa les gustaría que haga un video como este. Gracias por ver.